Vamos a continuar con la segunda parte del tema. ¿Puede un cristiano pasar aflicciones? Y lo que estamos presentando, porque podríamos hacer una serie sobre las aflicciones, cómo enfrentarlas, pero el punto de estas dos enseñanzas, la de hace 8 días y la de hoy, es ver que Dios en su soberanía permite en sus hijos aflicciones, tribulaciones, aún caminando en su voluntad, siempre con un propósito, ¿no? Contrario a corrientes cristianas o pseudocristianas, que no debes pasar enfermedad, que no debe haber pobreza, que la pobreza es maldición, que eres hijo del rey, no debe haber enfermedad porque ya la llevó él en la cruz, etcétera, etcétera. Pero comenzamos a ver hace 8 días que Dios en su soberanía, sabio, santo, justo, perfecto, bueno como es, permite en muchas ocasiones aflicciones. Juan 16:33 vimos que Jesucristo dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, una afirmación clara de Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Bueno, Cristo te dice y me dice: vas a tener aflicción, pero confía, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Aflicción vimos que significa estrechez, presiones, angustias, falta de recursos materiales, económicos, incluye estar atribulados, llenos de problemas, dificultades, persecución, escasez. Eso pasamos los cristianos en este mundo. Pablo les llamaba una leve tribulación momentánea porque comparado con la eternidad que estaremos con Él, pues es nada. Y esto no quiere decir que anhelamos pasar aflicciones. Yo creo que nadie en su sano juicio dice: ay, a ver cuándo viene otra aflicción porque ya la espero con gozo. Pero las vamos a pasar con una promesa que veíamos en el Salmo 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Algunas en esta tierra seremos librados. Yo creo que varios pueden contar: pasé una aflicción y el Señor me libró, pasé este problema y la gracia de Dios obró en mi vida. Pero habrá otras que ya seremos librados totalmente hasta que estemos con Él en la eternidad. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios en su soberanía, Él sabe, no quiere decir que todos pasaremos las mismas aflicciones. A veces sí oímos testimonios: ay, este hermano sí, pues le ha pasado duras, ¿no? Yo he pasado aflicciones, pero este hermano... Pero Dios es soberano. ¿Se acuerdan que Jesucristo lo describe 1 Timoteo 6:15 como el bienaventurado y solo soberano? No hay nadie más soberano. Les decía que soberano es que Él hace lo que Él quiere. Dios no le rinde cuentas a nadie. Nuestro Señor Jesús no le rinde cuentas a nadie. Él es soberano, aunque sabemos que es justo, recto, santo, y Él sabe qué hace y qué permite. Y veíamos Job 1:1, el ejemplo de un varón que Dios mismo describe como un hombre perfecto. Habla de una madurez espiritual. Lo describe aquí en Job 1:1 como un hombre recto. Lo describe como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. La versión Dios habla hoy dice que era un hombre que vivía una vida recta, sin tacha, fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer el mal a nadie. La Nueva Traducción Viviente dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Sin embargo, Dios en su soberanía permitió durísimas aflicciones en la vida de Job. Durísimas, tremendas. Y todo porque dice Job 1:6 que un día se presentó Satanás delante de Dios y en el versículo 7 vimos que Dios como autoridad le dice a Satanás: a ver, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: pues vengo de rodear la tierra. Y vemos como Dios claramente le dice aquí en el versículo
8, una descripción de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Job. No es que Job dijo, yo soy un hombre recto, yo soy temeroso. No, Dios dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice a Jehová, versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, a ver, él te teme porque le has bendecido. Vean el versículo 10 que leíamos hace 8 días. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Les decía yo que cercar es proteger. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. La palabra de Dios para todos dice, el ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y la protege. Y eso era lo que estaba pasando. Job 10:10 le dice a Satanás, pues sí, tú lo proteges. Y lo protegía porque era un hombre temeroso de Dios. Y dice Satanás, al trabajo de sus manos has dado bendición. A ver, Job era muy rico. Ya lo leímos, camellos y ovejas, etcétera. Pero ¿quién le había dado esa bendición? Lo que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? ¿Quién me lo ha dado? Dios. Él es el que da la bendición. Dice, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, según Satanás, Job era recto y temeroso porque le iba bien, según la perspectiva de Satanás. Versículo 11. Por eso le dice Satanás, a ver, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Todo lo que tiene, sus bienes que le había dado ¿quién? Dios. Todo lo que él tenía, sus propiedades, incluye su familia, sus hijos. Todo lo que tenemos Dios nos los da. ¿Qué debemos hacer con los bienes que Dios nos da? Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Y esto va más allá. Yo he oído iglesias que lo usan para llamar al diezmo y a la ofrenda, pero va más allá. Damos por entendido que el cristiano sabe y es fiel en sus diezmos y ofrenda, pero honrar a Jehová con lo que tenemos es que todo lo que tenemos sea para la gloria de Dios. Amén. Entonces le dice Job 1:11, Satanás le dice, quítale todo, a ver, tocas sus cosas y verás, sino que blasfema. Vas a ver que si tú le quitas eso, va a maldecirte, va a blasfemar contra ti. Versículo 12, ya vimos que le dijo Jehová a Satanás, está bien, mira, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora Satanás va a hacer algo en la vida de Job, pero con permiso ¿de quién? De Dios. Yo les explicaba hace 8 días, a ver hermanos, Satanás no puede hacer en tu vida y en mi vida lo que se le antoja. Y lo que haga él o sus demonios, lo que él haga es con el permiso ¿de quién? De Dios. Ahí le dice Dios, a ver, todo lo que tienes ahí está, solamente no pongas su mano sobre él. Y Satanás yo creo que salió felizazo, pero con el permiso de Dios. Es muy triste ver cristianos temerosos y es que el diablo y un vecino y me quieren hacer brujería. A ver, tranquilo. Yo les decía 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oye, hay un temor. Una vez me dijo una persona, es que no sabe, en mi trabajo hay una bruja y me quiere hacer hechicería. Pues, ¿quién mora dentro de ti? Satanás está bajo el dominio de Dios, ¿no? Ahora, eso sí, dice 2 Corintios 2:11, Pablo decía que no ignoramos sus maquinaciones. Esto tampoco es decir, Satanás no hace nada, yo lo ignoro. No ignoremos sus maquinaciones. Maquinaciones habla que está tratando siempre de ver cómo hace que un creyente peque, se aleje de Dios, sea apartado de Dios. Ahí está maquinando. No debemos ignorarlo, pero es muy diferente a tener miedo. ¿Qué debemos hacer para enfrentar día a día
lo que Satanás pueda proponerse, dice 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velad. Sobrios es una vida sustentada en la palabra, en obediencia. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, o sea, hay extremos, hay quien, para todo Satanás, todo. Llegué tarde porque Satanás se me atravesó en el autobús de la ruta 5. Entonces era Satanás que agarró la ruta. Pero hay otros que dicen, no, Satanás, no, a ver, los dos versículos, no ignorar sus maquinaciones, ser sobrios y velad, pero de ahí a tener miedo y a vivir temeroso, a ver a qué hora Satanás me hace algo. No, entonces, versículo 12, Dios le da permiso a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, Job 1:12, solamente no pongas tu mano sobre él. Y ya vimos del 13 al 19, no lo voy a volver a leer, pues todo lo que le pasó. Leo los dos últimos versículos, que fue de las cosas más graves que Satanás hizo con permiso de Dios en la familia, en la vida de Job. Entre tanto que hablaba, ya habían muerto sirvientes, habían muerto ovejas, ganados, había perdido todo. Pero el 18 viene una, entre comillas, tragedia mayor. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job era un hombre inmensamente rico, lo pierde todo en pocos instantes, y lo más grave, todos sus hijos murieron en un momento. A ver, imaginemos el hombre más rico de México, Carlos Slim. ¿Qué pasaría si de repente se oyera una noticia que todas sus empresas, Telmex, Sanborns, iShop, etcétera, etcétera, cayó, y que además en un accidente murieron todos sus hijos? Y esto sería noticia en la televisión, en las redes sociales, todo el mundo diría, qué tragedia le sucedió. Bueno, eso le pasó a Job. Eso le pasó a Job con permiso de Dios. A un hombre que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hizo Job? 1:20, ahí nos quedamos. Entonces Job se levantó. Le acaban de dar las noticias, que una verdadera tragedia. Yo creo que nadie de nosotros hemos vivido siquiera algo cercano, y hemos vivido a lo mejor la pérdida de un hermano, en mi caso, de una manera entre comillas trágica, etcétera. Pero Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, que les decía yo que son señales de duelo, es decir, sí le dolió. No dijo, ay, pues ya murieron, pues ni modo. No, hubo dolor, pero en medio de eso se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Se postró, se inclinó, se acostó adorando a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, y aquí postrarse y adorar significa rendir homenaje a Dios, arrodillarse, dar culto, dar honra y reverencia. Después de todo lo que pasó, los de la prosperidad te dirían, no, espérame, Job cancélalo, Job recházalo, ¿cómo es posible? Pero Job se puso a adorar a Dios. Ahora la pregunta, ¿quién hizo todo esto en la vida de Job? ¿Quién fue? Dios. La mayoría es Satanás. Hay gente que dice, no, es que yo no creo que Dios permita. Dios es soberano. Cuando Dios mandaba y le decía al pueblo de Israel, a ver, van a entrar a tal pueblo pagano, lleno de dioses, y van a matar a todos, niños, niñas, todo. Y la gente dice, pero Dios mandó a hacer eso, Él es soberano y esos niños le pertenecen a Él y Dios sabe por qué lo permitió. Y esos niños que permitió que fueran muertos están en su presencia, y los grandes que eran pecadores y demás se iban a condenar. Dios es soberano, Él sabe lo que hace y permite. Amén. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Eso sí, nada de lo que hace sin propósito. Bueno, Job se postró y adoró.
Muchos anduvieran atando al diablo, no, es que me vino la maldición y atamos al diablo y nada de eso. Job adoró y dice el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Alguien nació y ya tenía su cartera llena y tenía su carro y su coche? No, ¿cómo nacimos? Desnuditos. ¿Y cómo nos vamos a morir? Dice aquí, desnudo volveré allá. Y la expresión más clara del conocimiento de Job de la soberanía de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. No, fue Satanás, Satanás hizo que porque, pero ¿quién le permitió? ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. Satanás fue un instrumento en las manos de Dios, pero Job lo entendió muy bien. Dios me dio y le dio sus bienes y sus ovejas y sus hijos. Y dice, Él me dio, Él me quitó. No fue Satanás, sea el nombre de Jehová bendito. Hay corrientes cristianas que dicen, no, es que yo no creo en un Dios así. Pues esto es lo que dice la Biblia. Y le creemos a la Biblia, la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta. Y hoy dentro de muchas iglesias se le está desvalorizando. Ay, es que eso que dice, pues es figurativo. Eso que dice, bueno, era para darnos. No, eso dice la palabra de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Él es soberano para darte y para quitarte. Y en todo esto debiéramos ser como Job, que lo bendijo. Sea el nombre de Jehová bendito. Significa, sea el nombre de Jehová adorado. ¿Cuántos cuando reciben algo bueno le dan gracias a Dios? Ay, Señor, gracias, me dieron el trabajo, gloria a Dios. Señor, me aumentaron el sueldo, gracias a Dios. Y si te corren del trabajo, ¿dices lo mismo? Eso debiéramos hacer. Señor, gracias, hay un propósito. Tú sabes por qué lo haces y permites. No quiere decir que es fácil, pero Dios siempre tiene un propósito. Y lo vamos a ver en 8 días, ya un poco saliéndonos de Job, pero partiendo de estas verdades, que todo lo que hace Dios en nuestras vidas, finalmente obra para bien. Aunque de pronto parezca algo malo, Dios sabe por qué lo hace. Pero al ignorar la soberanía de Dios, que Dios puede permitir estas cosas, muchos cristianos se hallan atando al diablo, se enojan con Dios, y porque Dios, en lugar de decir, Señor, ¿para qué lo permites? ¿Qué pasó? Es algo que yo hice, me estás probando, y podemos orar, pues si tenemos una comunión con Dios, preguntémosle, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me acaban de decir que tengo esta enfermedad? Señor, vengo a tu gracia, pero bendecirlo y adorarlo. Jehová da y Jehová quita. Amén. Bueno, vuelvo a leer, dice Job 1:20. Entonces se levantó Job y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se posó en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job. No dijo, a ver Dios, y qué mala onda, y me enojo, ya no voy a ir a la iglesia, y apenas voy a la iglesia y me va mal. No, no pecó. Pero vean qué interesante la parte final. Ni le atribuyó ¿qué? Despropósito alguno. O sea, la palabra despropósito significa en el hebreo tifla, significa desatino, significa también banalidad, frivolidad, hacer algo nada más porque sí. O sea, lo que Job está diciendo, a ver, Dios no hizo esto nada más porque sí. Dios no lo hizo por frivolidad, Dios no lo hizo por desatino. ¿Ustedes creen que Dios hace algo por desatino? A ver, que mi hijo le vaya mal. A ver qué pasa, a ver, ay nomás porque quiero. No, Dios nunca tiene un despropósito, al contrario, Dios siempre tiene un propósito para bien. Y Job lo entendió, vean, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios no tiene desatinos. Dios es un
un Dios perfecto, recto, justo, santo, no se equivoca. No hay de que de pronto, ay Señor, se me hace que aquí te equivocaste. No. Estaba viendo, me enviaron esta semana un video donde un predicador o predicadora, ya no recuerdo, me mandan tantos, pero decía que Jesucristo como hombre se equivocó muchas veces. No es cierto, Jesucristo es Dios, jamás se equivocó, Dios no se equivoca, Dios nunca tiene desatinos, nosotros sí. Desatino es hacer algo en lo que te equivocaste. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, hemos hecho cosas por frivolidad, nada más porque sí? Les cuento una que hice hace muchos años, tenía 15, 16. Estábamos los chavos ahí en la prepa. ¿Y qué hacemos? No vino el profe ¿de qué fue? De física, creo. Y que nos vamos allá a un puente por Palmira, compramos en un Oxxo huevos y los aventábamos a los carros. Habíamos podido terminar en la cárcel, provocar un accidente. Eso es desatino. De verdad, no teníamos nada que hacer y nos fuimos a aventarle huevos a los carros. Y nos echábamos a correr y nos escondíamos. Esos son frivolidades. ¿Ustedes creen que Dios obra? A ver, le voy a mandar este mal a mi hijo, a ver qué onda. No, Dios no hace nada por frivolidad. Frivolidad es, nada más para divertirme. No, por supuesto que no. Todo lo que hace Dios es con un propósito, para bien. Y Job lo reconoce. Dios no lo hizo con un despropósito. ¿Se acuerdan de José? No vamos a ver la vida de José, pero todo lo que le pasó, y todo porque sus hermanos le odiaban. No podían ni verlo y lo querían matar. Los hermanos de José, a José lo querían matar. Por ahí salió uno más consciente, no lo matemos, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y todo lo que pasó José, cuando después de muchos años José los tiene frente a ellos, muchos dirían el momento de la venganza. ¿Conocen gente vengativa? No, y ahora que lo vea, y ojalá. ¿Qué pasó cuando los tuvo enfrente? Génesis 45:8. Vean lo que les dice José a sus hermanos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra. ¿Quiénes fueron los culpables que llegara a esa circunstancia? Sus hermanos. Pero, ¿qué entendió José? Ellos solamente fueron un instrumento, lo que no les quita responsabilidad, a su maldad, a su pecado. Pero vean lo que dice, no me enviaron ustedes acá, fue Dios. Fue Dios. En una ocasión, después de dejar a mi esposa, todavía recién casados, tenía un trabajo de medio tiempo y yo estaba de vacaciones, me regresé y atropellé a un señor y a una niña. Nada grave. De hecho, ellos se atravesaron, prácticamente se me aventaron. Pero bueno, ya saben, me detuvieron en una base allá en Jutepec que se llama de los Mangos. En lunes. Estaba chiquita, pero había como 30 cuates ahí. Imagínense un hoyo para hacer del bueno, tremendo. Yo, ¿qué onda? Para no hacer cuento largo, después de todo, lo que resultó de ese evento es que le compartí a una persona que cuando salimos, mi esposa y yo, por algunas semanas, le compartimos el Evangelio de Jesucristo. O sea, yo digo, para eso lo permitió. Dios quería que ellos, los demás estaban bien crudos, borrachos, no, los habían agarrado. Pero este chico me puso, ahí estábamos en un rinconcito, pero así apretados, no podías ni moverte. Entonces, tiene uno siempre que ver, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es el propósito? Siempre hay un propósito. Por eso dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni le halló despropósito alguno. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo un aguijón en la carne? ¿Quién se lo envió? ¿Quién lo permitió? Vamos a leerlo. ¿Y para qué? Job, 2 Corintios 12:7.
Fíjense, Pablo lo sabe, tenía esa enfermedad en la carne, dice, para que la grandeza de las revelaciones, Pablo tuvo revelación de Dios. Bueno, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, fue con Pablo. Si no me equivoco, son 13. A ver cuántas cartas paulinas. Creo que son 13. Bueno, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no perdiera el piso. Imaginen, tanta revelación tuvo de parte de Dios, y Dios, para que este cuate no se sintiera el uyuyuy, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién lo hizo? Dios. Y Pablo, recuerdan que ya lo vimos, rogó 3 veces, quítalo, Señor. Y le dijo, bástate mi gracia. Entonces, por eso dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. La versión Dios habla hoy dice, así pues, a pesar de todo, había perdido toda su fortuna, todos sus negocios, y a sus hijos, a sus 10 hijos, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. A uno le diría, bueno, pues ya fue suficiente. ¿Qué más pasó en la vida de Job? Vamos a recordarlo, Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarte delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, nuevamente la autoridad de Dios, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué te importa? ¿Yo hago lo que quiero? No. Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás no anda perdiendo el tiempo, anda buscando a quien devorar. Versículo 3, vean lo que dice Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Las mismas palabras de hace rato que leímos en el capítulo 1. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero agrega algo, fíjense, ¿qué agrega? Y que todavía, ¿ya vieron? Ese todavía, ¿a qué se refiere? A pesar de todo lo que yo permití que le hicieras, todavía retiene ¿qué? Su integridad. Todavía, integridad habla de una persona que se mantiene fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Todo lo que había pasado Job, y retuvo ¿qué? Su integridad. ¿Y quién lo dice? Dios dice, aún le dice Dios a Satanás, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿qué dice ahí? ¿Arruinarlo qué? Sin causa. Es decir, no había una causa imputable a Job para que le pasara eso. No es que porque Job temía y entonces temió y por eso le pasó lo que pasó, o Job pecó, no había causa para llegar a esa ruina. Simplemente fue por la soberanía de Dios, que sí tenía un propósito. Pero quiero que vean, eso es importante. O sea, todo lo que le pasó a Job, no había una causal en él para recibir esa circunstancia que pasó. Yo les decía hace 8 días, el ladrón que va a la cárcel no puede decir, ay, es que ¿por qué me pasa esto? Pues robaste, vas a pagar en la cárcel, ¿no? Etcétera, cualquier cosa que sí tiene un fundamento para que te pase eso. El que fuma como chacuaco y de repente le dicen que tiene cáncer de garganta, no puede decir que es una prueba. Hay una causa. ¿Cuál es la causa? El cigarro o los vapeadores, que son iguales o peor, según dicen los expertos. Pero en el caso de Job, lo arruinó, ¿qué dice? Sin causa, sin culpa en la vida de Job. Y todo porque le dice, tú me incitaste. La palabra incitar es, me persuadiste. Satanás le dijo, a ver, tócalo, a ver, haz esto, y Dios lo permitió. Satanás lo persuadió. La palabra hebrea para incitar es persuadir. Ahora,
quiere decir que a Dios se le puede convencer así, cualquiera puede llegar a ver, pues lo voy a persuadir como Satanás. No, siempre que Dios hace algo, aún por petición de Satanás, será con un propósito. Siempre será con un propósito. Una cosa es que no había motivo ni causa para que Job pasara eso, pero sí había un propósito de Dios, que lo vamos a ver ahorita al terminar. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir todo esto? Porque Él es soberano, Él es soberano. Una vez, fíjense lo que, ¿conocen la historia de Balaam? Balaam es el padre de los profetas modernos, que por dinero te profetizan lo que quieres. Hay profetas así, que vas, esta es la iglesia más hermosa, voy a profetizar, iglesia. ¿No? Y se sueltan unas profecías. A ti, hermano, viene bendición doble a tu negocio. Amén. Y ya después de que los adula y les profetiza, vamos a pactar con Dios. Es tiempo de pactar. Y entonces, así era Balaam. Vamos a ver por qué. Números 22:3. Y cómo Dios, después de decirle que no a Balaam, le da permiso ante la insistencia, pero con un propósito. Fíjense, dice, y Moab, un pueblo pagano, tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel. Tuvieron miedo porque Dios estaba con ellos y derrotaban a los pueblos. Y entonces Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Hagan de cuenta que estaban temerosos, no, que no nos toque Israel porque nos va a derrotar. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, este es el rey de Moab, fíjense, y Balac de Zippor era entonces rey de Moab. El rey, ¿qué hizo? Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Vamos a mandar, sabía que era un profeta de Dios. Y le envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Y vean lo que le quiere pedir el rey malo, digamos, Balac, al profeta de Dios. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. ¿Qué quiere Balac? Que el profeta de Dios maldiga a quién. A Israel. Ahora, no fue de a gratis, porque dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, o sea, le llevaron, lo sobornaron pues, ¿sí queda claro? Con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, le dijeron, a ver Balaam, ahí te va esta lana, pero maldice a Israel. ¿Qué debió responder en ese momento Balaam? Si fuera un profeta de Dios íntegro, ¿sabes qué? Vete con tu dinero de aquí. Nada, ¿cómo voy yo a maldecir al pueblo de Dios? Pero vean lo que responde Balaam. Él les dijo, miren, reposen aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los profetas de Moab se quedaron con Balaam. O sea, les dice, déjenme ver si Dios quiere que maldiga a Israel. ¿Ustedes creen que Dios iba a querer que Balaam maldijera a Israel? Pero como le ofrecieron lana, pues con dinero baila el perro, ¿no? Dice un dicho. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Claro, Dios sabía. Y Balaam responde a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme, aquí el pueblo que ha salido cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Qué le dijo Dios? Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué le dijo? No vayas, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y ahí va Balaam. Versículo 3, se levanta por la mañana Balaam y le dijo a los príncipes, pues miren, vuélvanse a su tierra porque pues Dios no me quiso dejar ir, no me quiso. Y los príncipes de Moab se levantaron,
Fueron allá con Balac y dijeron, pues ¿qué crees? Que no quiso. Pero algo vieron en Balaam que era codicioso, porque vean el versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables. O sea, les había mandado ahí unos subsecretarios de Estado. Pero dice, no, manda al secretario de Estado, al secretario de Defensa, dice, envió más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. O sea, te voy a dar una lana, te voy a dar más y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Qué debió responderle Balaam? No, ya Dios dijo que no, estás loco, vete de aquí. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí parecería que está muy bien Balaam, pero vean versículo 19, os ruego, por tanto ahora, miren, quédense aquí esta noche para que yo sepa a ver qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué le iba a volver a decir Jehová? Pero quiero mostrarles que Dios puede cambiar su decisión con un propósito. Versículo 19, 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate. Y ahora le dice, sí, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Saben en qué terminó eso? Ahí va Balaam. Miren, dice el versículo 22. A ver si ves ahí el 22. La ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Estaba Dios contento que Balaam fuera? No, la ira de Dios se encendió y lean la historia en casa porque nos llevaría un buen rato. Mandó una asna que le habló y Balaam hablando con un asna. O sea, Dios quería hacerlo entender, no voy a maldecir a Israel, ¿por qué vas con ellos? Pero lo dejó ir. ¿Y saben qué pasó? Ustedes sigan leyendo. Y entonces ya estaba todo reunido y Balac y su pueblo, ahora sí iba a maldecir. Iba a empezar a maldecir Balaam y salía de su boca, ¿qué creen? Bendiciones a favor de Israel. Y dice, no, oye, a ver, te dije que los maldigas. Bueno, 3 veces, versículo, fíjense, Números 24:10, para que vean en qué paró esto. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. O sea, si no me los ibas a maldecir, no me los bendigas. Pero se dan cuenta cómo Dios puede cambiar una decisión, pero siempre con un propósito. Y en el caso, regresamos a Job, cuando le dice Dios a Satanás, versículo 3, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y Satanás insiste, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Una expresión que dice, o sea, si hay algo que no aguantamos es algo que nos afecte a nosotros, una enfermedad, un dolor. Por eso le dice el versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6. Dios le da permiso, fíjense. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Solo le puso un límite, ¿cuál? Guarda su vida, es decir, no lo puedes matar, porque el que da y quita la vida, ¿quién es? Dios. Entonces, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo he leído por ahí comentarios, es algo humanamente insoportable, una comezón, una sarna, que dice el versículo 8, que tomaba un tiesto. ¿Saben qué es un tiesto? Un pedazo de jarrón que rompes y que queda filoso para rascarse con él. ¿Alguien ha tenido una comezón de esas que no se quitan? Ahora imagínate, porque dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla. Era una comezón, era algo tremendo en su cuerpo.
¿Cómo sería la condición de Job? Imagínense lo que ya está pasando, ahora sí ya le pasó en su vida. Bueno, ya había sido humanamente una tragedia haber perdido negocios, haber perdido sus siervos, muertos sus 10 hijos, y ahora está en una condición humanamente insoportable. No había cura, se rascaba y no se quitaba esa comezón. Se imagina, y además los expertos que hablan de este tipo de sarna, o sea, estaba desfigurado de lo que la sarna provocó y la comezón y el dolor. Bueno, se para enfrente de él su mujer, versículo 9, y vean lo que pasa. Cuando lo ve en esa condición tan deplorable, tan de sufrimiento, le dice su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer quería enviudar ya. Sí, porque vean, le dice: maldice a Dios y muérete. La Biblia dice que estamos casados y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y esto debe ser hasta que la muerte nos separe. Es la única manera en que se rompe. Esta mujer quería adelantar todo eso porque le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Cómo lo vería? Ahora, ¿qué le dijo Job? Ay, mujer, no te preocupes. No, Job le contestó, versículo 10, y le dijo Job a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Saben qué es una mujer fatua en el hebreo? Esta palabra significa insensata, loca, perversa, ruin, necia, como las que no conocen a Dios. O sea, Job no le dijo: no, sí tienes razón, en esta condición voy a maldecir a Dios y me voy a morir. No, le dije: has hablado como una incrédula, una inconversa, una loca, perversa, necia. Y dice una expresión que es clave en este tema que estamos hablando. ¿Qué? Pregunta Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Ya vieron la expresión? ¿Cuántos les gusta recibir de Dios el bien? Oras por sanidad y Dios sana, gloria a Dios. Oras por un trabajo, Dios te lo da, gloria a Dios. Tienes la vida, hoy respiras, Señor, gracias. Es muy fácil recibir el bien de Dios, amén. Pero dice Job: ¿y el mal no lo recibiremos? Ahora, aquí cabe una pregunta y se contesta muy fácil, porque Dios sabemos que es justo, bueno, santo, recto, etcétera. Son cualidades inherentes a su divinidad. La pregunta es: ¿Dios hace maldad en sus hijos? La palabra recibir el mal es una palabra hebrea, ra, que significa aflicción. ¿Dios permite aflicciones en sus hijos? Sí. O sea, mal aquí en el hebreo no significa mal de maldad. Dios no hace nada por maldad. O sea, Satanás sí busca hacer el mal por el mal. Dios, cuando permite una aflicción, no es por maldad. Ay, le voy a hacer la maldad, la travesura. Mal es una aflicción que Dios permite en tu vida y en mi vida con un propósito. Por eso le dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Dios, que es santo, no puede hacer algo por maldad. Entonces aquí mal no habla de que Dios hizo algo por maldad. Nunca hará Dios algo por maldad. Todo lo que hace está en torno a sus cualidades de santidad, rectitud, justicia, amor, aún las aflicciones que permiten tu vida y en mi vida. Uno puede decir: es que me acaban de detectar un mal, o me pasó esto malo. Si estás caminando en la voluntad de Dios, eso malo, recíbelo, porque finalmente, y aquí viene lo que vamos a desarrollar en 8 días, lo malo, entre comillas, que Dios permite en tu vida y en mi vida, finalmente va a obrar para bien en nuestras vidas. Por lo tanto, escuchen, el mal que Dios permite en mi vida, en realidad no es un mal, porque finalmente va a obrar para bien. No sé si me explico. Pero ¿qué pasa si no conoces estas verdades y viene un mal a tu vida
¿qué vas a hacer? Cancelo, rechazo, ato, no lo recibo, etcétera, etcétera. Todo lo que enseñan doctrinas que no conocen la soberanía de Dios, que no conocen que Dios aún permite mal en nuestras vidas, pero siempre con un propósito. Aún caminando en la voluntad de Dios, Dios puede permitir un mal en nuestra vida, es decir, una aflicción que finalmente obrará para bien. Pablo decía en Filipenses 4:12, fíjense, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, podríamos hablar, ese es el bien, estar saciado, que no te falta nada. ¿Cuántos les ha pasado que no te falta nada? Y Señor, gracias. Pero dice Pablo, como para tener hambre, ahí está la aflicción, la escasez, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y en medio del mal, de las pruebas, de las aflicciones, Pablo decía en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vean que Job le dice pues a su esposa, Job 2:10, a ver, estás hablando como una incrédula. Cuando un cristiano se enoja contra Dios, ¿y por qué me hiciste? ¿Y por qué permitiste? ¿Y por qué? Está hablando como una mujer fatua, como un hombre fatuo, loco. ¿Qué más significaba fatuo? Insensata, necia, perversa, loca. Nunca cuestionemos a Dios, oremos. No quiere decir que recibamos la aflicción con aplausos y fiestas. Voy a hacer una reunión festiva porque estoy pasando una aflicción. No, pero adoremos a Dios. Nunca rechacemos las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Si somos sus hijos, obran para bien. Y miren que lo que pasaba a Job era durísimo. Tanto que llegaron sus amigos. Miren, el libro de Job, en alguna ocasión sería bueno estudiarlo, yo creo que nos llevaría un buen tiempo, porque después de esto pasaron muchas cosas. Pero quiero que vean en el 11, para que se den una idea de la condición tan crítica de salud, de sarna que tenía Job, que miren lo que pasó. Llegaron 3 amigos de Job, versículo 11. Elifaz, Temamita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, o sea, vieron, ay Job, que ya vieron lo que le pasó, no, vamos para allá. Vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Les digo, estaba desfigurado de la sarna que le abarcaba de la punta de la cabeza a los puntos de los pies. Y lloraron a gritos. Imagínense la escena de ver algo tan terrible. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, una señal de dolor. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Se quedaron sin palabras. Se quedaron sin palabras. ¿Pero qué dijo Job? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job sabía esta verdad de Romanos 8:28 que vamos a estudiar en 8 días, si Dios permite. Y sabemos, la palabra saber habla de una plena convicción. Sabemos que a toda la gente, a todo el mundo, ¿así dice? No. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, buenas y malas. Job sabía esta verdad. El temeroso de Dios, el recto según la descripción de Dios mismo, sabía que no había despropósito. Sabía que Dios le había bendecido y que Dios estaba permitiendo ese mal, esa aflicción, con un propósito que no conocía en ese momento. Si ustedes leen todo el libro de Job, sí hubo momentos de Job de desesperación, de cuestionar. Nunca blasfemó contra Dios, nunca halló despropósito, pero sí hubo momentos de dolor. Es más, por ahí uno de sus amigos dijeron, esto que le pasa a Job seguramente algo hizo.
Fíjate, hasta eso llegaron a pensar. Pero ¿cómo terminó esta historia? ¿Cuál fue el propósito de Dios en lo que permitió en Job? Vamos a leer Job 42:1. Respondió Job a Jehová, después de toda una disertación, el libro de Job es apasionante, y dijo, fíjense lo que dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Todavía estaba en su condición grave de salud, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque sí hubo momentos en que Job cuestionó hasta el día en que nació. No maldijo a Dios, jamás. Pero dice, yo hablaba cosas que yo no comprendía, que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y vean el versículo 5, ahí estaba el propósito de todo lo que permitió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A ver, Job 1:1 dice que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Conocía a Dios? ¿Sí o no? Amén. Pero aquí la expresión de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, nos habla de que el Dios de la Biblia, mis hermanos, el día que nos convertimos comenzamos a conocerlo. Hoy, después de 30 años, puedo decir que conozco un poco más de Dios, pero nos falta mucho por conocerle. Pero le vamos conociendo, vamos creciendo. Las aflicciones nos ayudan a conocerle más. ¿Cuántos han pasado una aflicción y después de la aflicción terminas más enamorado del Señor, maduro? Señor, ahora te conozco más. O sea, no es que Job no conocía a Dios, sino que después de la aflicción que Dios permitió, no sin causa, no sin propósito, perdón, después de eso conoció más a Dios. Ya era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, y ahora pudo decir, ya te conocía, ya había oído de ti, sí lo conocía porque temía a Dios, pero ahora mis ojos te ven, hablan, ahora te conozco mucho más. Ningún creyente, mis hermanos, el teólogo que me digan ahorita más preparado, un fiel siervo de Dios, puede decir, ya conozco todo de Dios. Seguiremos conociendo porque son inescrutables sus pensamientos, su palabra. Vamos entendiendo porque el Espíritu Santo nos va dando entendimiento, pero Dios permite estas aflicciones para que le conozcamos. Y el cristiano, entre más le conoce, más nos maravillamos de su grandeza, de su justicia, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Dios permite muchas veces aflicciones para que le conozcamos más a Él y a su palabra. Dice 1 Juan 3:12, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque, fíjate, hasta entonces le veremos tal como Él es. Sí conocemos a Dios, claro, aquí en su palabra se nos ha revelado, pero será hasta el momento que estemos con Él donde le vamos a conocer tal como es Él. Y vamos a comprender muchas cosas que hoy por nuestra mente finita no podemos comprender. Ahora Job tuvo que reconocer que en todo ese proceso, porque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, no quiere decir que era sin pecado, no hay nadie en este mundo que no peque. Y dice Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dentro de todo este proceso, Job llegó a pecar como hombre que era, pero se arrepintió. ¿Y saben qué pasó? Versículo 10, ahí termina la historia. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Y quitó Jehová la aflicción de Dios cuando él hubo orado por sus amigos, porque hubo un momento en que hasta contra sus amigos se puso porque lo cuestionaron. Y vean lo que dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel de todo aquel mal, escuchen, que Jehová había traído sobre él. ¿Ya vieron? Todo aquel mal que ¿qué? ¿Que Satanás? ¿Que el enemigo? No, que Jehová
había traído sobre él con un propósito. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job, a través de la aflicción, conoció más a Dios. Muchas veces cuando no entendemos, dice la palabra de Dios, te haré entender. Hay un salmista, hay mucha discusión si puede ser David, Esdras o probablemente Daniel, pero quien haya sido, miren lo que expresó en el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado. Humillado habla de aflicción y de sufrimiento. ¿Qué dice el salmista? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vean la versión traducción lenguaje actual. Estuvo bien que me hiciera sufrir. ¿Cuántos pueden decir, ay Señor, qué bueno? ¿Por qué? Nada más porque soy masoquista y me gusta el sufrimiento. No, porque así entendí, ¿qué dice? Tus enseñanzas. Te haré entender, dice el Señor. Y hay una frase mexicana, si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas. Por eso dice aquí el salmista, estuvo bien. No dice, ¿por qué Dios? No, estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. La Biblia de las Américas dice, bueno es para mí ser ¿qué? Afligido, para que aprenda tus estatutos. Cuando pasemos por una aflicción, mis hermanos, ahora conociendo que Dios es soberano, oremos, adoremos, clamemos, digámosle, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Es algo que yo hice? ¿Es una disciplina? ¿Es una prueba? ¿Es un castigo? ¿Qué es? Para saber qué propósito tiene Dios en nuestra vida. Que nunca nos hallemos cancelando y rechazando, o como una persona que un día llegó y me dijo, ¿sabes? Yo estoy enojado con Dios. ¿Saben qué le dije? Pues allá tú, enójate, pues ¿qué? O sea, ¿qué te puedo decir? En lugar de adorarlo, de venir y como dice Romanos 8:28, saber, y lo desarrollamos en 8 días, saber que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Que Dios, mis hermanos, dé fortaleza, que tengamos la templanza, la integridad de en lugar de cuestionarlo, adorarlo y entender que si Dios lo permite, finalmente será para nuestro bien. Amén. Despidámonos en oración, mis hermanos, les invito a que cierren sus ojos y meditemos en lo que hemos visto hace 8 días y hoy. Dios es soberano. Quizás hoy estás pasando aflicciones y quizás muchas de ellas tienes identificado que es producto de hacer cosas desatinadas. Muchas de las aflicciones son consecuencias de actos equivocados, desatinados que cometemos. De esos hay que pedir perdón y tomarnos de su gracia. Muchas de las cosas que pasas tú esta mañana tienen o son el resultado de algo malo que hemos hecho. Ahí no hay de otra, pedir perdón y tomarnos de su gracia. Pero también hay pruebas, también hay aflicciones, circunstancias que llegan así de repente como a Job. Nunca cuestionemos a Dios, todo tiene un propósito. Recibamos de Dios el bien, pero recibamos de Dios el mal, es decir, las aflicciones que Él permite con un propósito. Así es que si quieren ponerse de pie, oremos a Dios y dale gracias. Si hoy estás pasando una aflicción, dale gracias. Señor, gracias, porque sé que en medio de todo esto tú tienes un propósito. Padre Celestial, te damos gracias por
todas las bendiciones que nos has dado. Son innumerables, son incontables. Nos das la vida, nos has dado el perdón de pecados. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos sustentas cada día. Y te damos gracias por cada bendición. Pero también, Señor, gracias porque muchas veces permites aflicciones, estrechez, dificultades, presiones. Ayúdanos a mantenernos firmes, a seguir el ejemplo de tu siervo Job, que nunca te atribuyó despropósito alguno, que reconoció que tú das y que tú quitas y siempre debes de ser bendito. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos instruye y que ahora, Señor, si hay alguien que está pasando una aflicción, un dolor, una tristeza, una situación de estrechez, que tomado de las verdades de tu palabra pueda soportar en Cristo que nos fortalece. Gracias, pues, por el bien y el mal que de ti recibimos, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Gracias te damos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.